Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. Vamos a hacer una prenda para usar ahora en primavera-verano. Es una puntada abierta. Mira lo hermosa que es. La puedes combinar con todos los accesorios que tú quieras. En esta ocasión yo me la estoy colocando con una falda de seda larga, unas botas. Mira, me encanta cómo queda. Mira la parte de atrás. Tú la puedes hacer del color que quieras, del tamaño de manga que quieras. Y bueno, espero te guste, la hagas, la disfrutes y empecemos a trabajar. El material que voy a usar en este tutorial para hacer esta prenda es un acrílico que tiene un efecto sedoso. Es suave, bien bonito, tiene buena caída. Es de la marca Alice Diva. Esto se los doy a manera de información, pero tú puedes usar el hilo que tú quieras. Este hilo es un grosor bien delgado. Cada ovillo tiene 100 gramos, 350 metros. Para esta blusa, que es una talla pequeña, yo he usado 4 ovillos de esos, preciso. Me gasté 4 de estos. Con un gancho de 2.5 lo usé para toda la blusa y la parte de aquí del cuello, para angostarlo un poco, usé el gancho de 2.3 milímetros, un poquito más pequeño. Eso es opcional, eso es si quieres que el cuello se achique un poco. Bueno, entonces con este material ya empecemos a hacer nuestra blusa. Miren esta hermosa puntada que vamos a trabajar para el tutorial de hoy. Es una puntada que vamos a estar trabajando de largo, así de forma vertical. Por lo tanto, el número de cadenas base va a definir el largo que le quieres dar a la prenda. La mía tiene 101 puntos, 101 cadenas y me mide de largo 41 centímetros y medio, son 16 pulgadas aproximadamente. Y mientras vas tejiendo motivos, eso indica el ancho que le quieres dar a la prenda. El ancho va a ser la talla de tu busto dividido por la mitad, dividido entre 2. La mía tiene un ancho de 40 centímetros, 16 pulgadas. Eso ya es al ancho que quieras. Esta puntada, miren que es como unos ojitos, como unas curvas que se van, la voy a colocar aquí de esta manera para que la detalles bien. Son como unos ojitos, miren aquí. Y en cada secuencia vamos a ir haciendo aquí un motivo completo y termina en un motivo completo. Y aquí miren que empieza con un motivo de la mitad y termina acá un ojito de la mitad. Esto es para que se vea un ojo aquí y aquí, ¿ven? Se van intercalando. Uno va aquí en el centro y otro va aquí a los lados. Bueno, esta puntada es múltiplo de 16 más 5. ¿Qué quiere decir eso? Que vas haciendo cadenas de 16 en 16 hasta llegar al largo que tú quieras y después le agregas 5 puntos más, 5 cadenas más. Yo hice aquí 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 16 es 96, yo hice 96 cadenas y después hice otras 5. Son 101 cadenas bases que necesité para el largo que necesita mi prenda. Esta es la parte de la espalda, hasta que ya terminé. La parte de la espalda es sencillo, es hacerlo todo sin forma, así como un rectángulo. Y la parte de adelante, que es la que te voy a explicar, si lleva forma va a llevar acá un escote. Y una vez ya tengas aquí tus cadenas base, vamos a tomar hebra y vamos a empezar a hacer puntos altos en cada cadena.
El primer punto alto son 3 cadenas de las que ya habíamos hecho nuestra puntada base. El segundo punto alto lo vamos a hacer aquí empezando en la cuarta cadena. Vamos a empezar aquí, vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ahí hacemos nuestro segundo punto alto. Y ahora vamos haciendo punto alto sobre cada cadena que hicimos hasta llegar al final. Aquí en esta primera hilera es hacer puros puntos altos en cada punto. Ya llegué hasta mi última cadena. Ahora vamos con esta segunda hilera. Vamos a empezar con un punto bajo. Vamos a hacer una cadena para dar altura al punto y aquí mismo vamos a hacer el punto bajo. Una cadena de separación, me salto un punto y en el siguiente punto hago otro punto bajo. Hago una cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto medio alto. Hago una cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto. Una cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto doble. Una sacada, 2 sacadas, 3 sacadas. Una cadena, tomo hebra 2 veces, 1 y 2, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto doble. Una cadena, tomo hebra una vez, tomo hebra una vez, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto. Tomo hebra, una cadena de separación, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto medio alto. Y esta es la secuencia que vamos a trabajar en esta segunda hilera. Mírenla. Vamos a repetir. Una cadena al aire, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto bajo. Así fue como empezamos acá con los puntos bajos. Un punto bajo, una cadena, me salto un espacio y en el siguiente hago un punto bajo. Una cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto medio. Una cadena, tomo hebra, me salto un punto base y en el siguiente hago un punto alto. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto alto doble. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y en el siguiente hago otro punto alto doble. Una cadena, tomo hebra una vez, vamos a trabajar ahora en espejo, vamos a devolvernos para que la forma nos quede así ovalada. Tomo hebra una vez, me salto un punto y hago un punto alto. Una cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto medio o un punto medio alto. Miren cómo va quedando. Vamos a hacer el último motivo y ustedes siguen hasta el final. Aquí, que ya terminé el motivo, vamos a repetir la secuencia. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Cadena, me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Cadena, tomo hebra, me salto un punto y hago un punto alto medio. Cadena, tomo hebra, me salto un punto y hago un punto alto. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y hago un punto alto doble. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y hago
un punto alto doble. Ya llegué hasta la parte más alta de este ojito, le llamo yo, o de esta onda. Ahora toca hacer la parte más baja. Tomo hebra, hago una cadena, tomo hebra, me salto un punto y hago un punto alto. Una cadena, tomo hebra, me salto un punto y hago un punto medio. Y así ya ha quedado mis 3 motivos y seguimos trabajando. Y al final ya te muestro que debemos terminar así como empezamos, con los puntos bajos. Aquí ya tengo mis 6 ojitos, ondas, como lo quieras llamar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya están completos. Y aquí me quedaron unos puntos que aquí los debo terminar como empecé. Entonces ya aquí hice mi punto medio alto, hago una cadena, me salto un punto y en el siguiente punto hago un punto bajo, cadena, me salto un punto y el siguiente punto lo hago en la cadena de aquí de la última cadena. Y si hiciste bien lo que es los múltiplos que hay que hacer, no debería sobrarte ni hacerte falta ningún punto. Y así, miren cómo quedó esta segunda hilera. La tercera hilera es repetir esta segunda hilera, es lo mismo. Vamos a hacer los puntos como se muestran, igualitos. Vamos a subir con una cadena para dar altura y aquí en el punto bajo de la hilera anterior vamos a hacer un punto bajo. Cadena, aquí está el punto bajo, voy a hacer ahora un punto bajo. Cadena, tomo hebra y aquí en el punto medio hago otro punto medio. Cadena de separación, tomo hebra arriba del punto alto, hago ahora un punto alto. Cadena de separación, tomo hebra 2 veces y arriba es hacer lo mismo arriba de cada punto. Aquí hago mi punto alto doble, cadena, tomo hebra 2 veces, aquí arriba de este punto alto doble hago otro punto alto doble, cadena, tomo hebra y aquí hago un punto alto arriba de este punto alto, cadena, tomo hebra y arriba de este punto medio hago otro punto medio. Miren aquí cómo va quedando. Cadena, me salto estas cadenas de separación y en el punto bajo que hay aquí, ahí hago un punto bajo. Cadena de separación, me salto esta cadena de separación entre los dos puntos bajos y en el punto bajo hago otro punto bajo. Y así voy trabajando toda esta hilera. Cadena, tomo hebra arriba de este punto medio, hago otro punto medio, cadena de separación, tomo hebra arriba de este punto alto, hago un punto alto, cadena, tomo hebra 2 veces arriba de este punto alto doble, hago otro punto alto doble, cadena, hebra 2 veces arriba de este punto alto doble, hago otro punto alto doble, cadena, tomo hebra, hago un punto alto, arriba de este punto alto, cadena, ahora aquí me estoy saltando las cadenas, estoy trabajando arriba de los puntos. Hice ya mi cadena, tomo hebra, arriba de este punto medio hago otro punto medio, cadena, me voy directamente al punto bajo de aquí, me salto la cadena, hago punto bajo, arriba del punto bajo, cadena, me salto la cadena y me voy enseguida al punto bajo y hago un punto bajo y miren cómo va quedando estas onditas.
Y aquí ya voy a terminar acá en mis puntos bajos. Debemos terminar igual como empezamos. Aquí ya tengo mi punto medio. Hago una cadena. Me salto esta cadena que está aquí separando y me voy directo al punto bajo y hago ahí un punto bajo, cadena, me salto esta cadena que hay entre los dos puntos bajos y aquí en este último punto bajo hago un punto bajo y ya terminamos la tercera hilera y miren. Vamos ahora a la cuarta hilera. La cuarta hilera es hacer puntos altos en todos los espacios, en cada punto y en cada espacio de cadena. Voy a subir con 2 cadenas y ese es mi primer punto alto. Ahora el segundo punto alto no lo hagas en el punto bajo que está aquí porque el punto bajo ya está ocupado con estas 2 cadenas que hicimos, que es un punto alto. Entonces tomo hebra y me voy a hacer el punto alto en el espacio de cadena que está ahí entre esos 2 puntos bajos. Hago un punto alto en el punto bajo. Aquí hay que hacer en todos los puntos. No te saltes ni hagas aumento porque tenemos que tener los mismos puntos con los que empezamos acá. Siempre debemos tener esos mismos números. Bueno, ahora hago un punto alto en el espacio de la cadena que hay entre el punto bajo y el punto medio. Ahí hago un punto alto. Hago un punto alto arriba del punto medio. Hago un punto alto en el espacio de cadena. Punto alto arriba de este punto alto. Punto alto en el espacio de cadena. Punto alto arriba de este punto alto doble. Punto alto en el espacio de cadena. Punto alto arriba del punto alto doble. Miren cómo va quedando. Punto alto en el espacio de cadena. Vamos a hacer todo esto acá completico para que te quede claro. Punto alto aquí en el punto alto. Punto alto en este espacio de cadena. Punto alto arriba del punto medio o del punto medio alto. Punto alto aquí en el espacio de cadena. A veces este espacio de cadena no se ve. Es el espacio de cadena entre el punto medio y el punto bajo. Ahí entonces hacemos nuestro punto alto. Ahora punto alto en este punto bajo. Punto alto, este espacio también se esconde la cadena que hacemos entre los dos puntos bajos. Ahí, que no se te salte ese espacio, ahí también hacemos un punto alto. Y acá, arriba del punto bajo, hacemos un punto alto. Bueno, esta es una hilera que hay que hacer puntos altos en cada punto de la hilera anterior y en cada espacio de cadena y hasta el final. Y una vez terminada esta hilera, que es la número 4, aquí ya hemos terminado con una secuencia que es que estos ojos o estos ondas están completas. Mira, aquí están las 6 completas. Y ahora hay que iniciar otra secuencia que es empezar con la mitad de esta onda. Pero entre cambios de secuencias debemos hacer una hilera de puntos en relieve por detrás. Ya te muestro acá. Mira. Nosotros ahora estamos acá. Ya terminamos esta hilera. Si ves que aquí se ve como un relieve,
aquí, entre cada cambio de ondas, mira esta onda y mira esta, aquí se ve un relieve. Eso es lo que hay que hacer antes de cambiar las secuencias. En cada secuencia se ve, mira, estos relieves y se ve muy bonito. Esos son puntos en relieve por detrás. Vamos a voltear y esos puntos en relieve yo los voy a hacer todos puntos altos dobles porque estoy trabajando con un hilo muy delgado y cuando hago esos puntos en relieve por detrás con un punto alto normal, no se ve bien, se ve un poquito, no me gusta cómo se ve. Prefiero hacer que ese punto sea largo. Si te pasa lo mismo, yo te recomiendo que hagas entonces esos puntos en relieve como puntos altos dobles. Bueno, voy a subir con 3 cadenas y ese es mi primer punto alto doble. Tomo hebra 2 veces y el siguiente punto lo tomo así por detrás, y hago el punto en relieve. Cada punto sin saltarme ninguno. Puntos en relieve por detrás. Mira cómo tomo el punto, la aguja así, por detrás del punto. Mira cómo va quedando este adornito. Y aquí ahora, para hacer el último punto, no lo hago en relieve, lo hago acá en la última cadena, en la tercera cadena de la hilera anterior. Y así ha quedado lista esta hilera de puntos en relieve por detrás. Y así, mira cómo está. Y ahora que terminamos esta hilera de puntos en relieve por detrás, vamos a iniciar con este motivo, pero lo vamos a intercalar. Vamos a empezar con medio motivo acá, así como te mostré aquí en la pieza que ya tengo hecha. Ya acabamos de hacer esta hilera. Vamos a hacer, no, perdón. A ver. Ya hicimos esta hilera que es completa. Ahora vamos a hacer esta hilera que empieza con medio motivo y también termina con medio motivo. Miren, es para que haga esta curva así. Ahora entonces esta hilera la vamos a empezar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas es mi punto alto doble y la cuarta cadena es la cadena de separación. Tomo hebra 2 veces. Este punto pertenece al punto, este primer punto alto doble. Me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto doble. Ahí inicié con un punto alto doble, una cadena y un punto alto doble. Una cadena de separación, tomo hebra, me salto este punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena, tomo hebra, me salto este punto y en el siguiente hago un punto medio. Una cadena, me salto un punto, en el siguiente hago un punto bajo. Cadena, me salto un punto y en el siguiente hago otro punto bajo. Ahí ya tengo medio motivo o medio ojito o media onda hecha aquí. Ahora vamos a hacer
la secuencia que ya nosotros sabemos. Una cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto medio, cadena, tomo hebra, me salto un punto y aquí hago un punto alto. Después de acá del punto alto, una cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto doble, una cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto doble, cadena, tomo hebra, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto, cadena, tomo hebra, me salto un punto, en el siguiente hago un punto alto medio, cadena, me salto un punto, hago un punto bajo, cadena, me salto un punto y otro punto bajo. Miren. Miren cómo está quedando. Y al final te voy a mostrar cómo terminar esta hilera porque la debemos terminar de la misma forma como la empezamos. Aquí ya me estoy acercando al final. Aquí ya hice un motivo completo. He terminado con el punto bajo, la cadena, el punto bajo. Vamos a hacer ahora cadena, tomo hebra, me salto un punto, hago un punto medio. Cadena, tomo hebra, me salto un punto y hago un punto alto. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto un punto y aquí hago un punto alto, doble. Cadena, tomo hebra 2 veces, me salto este punto y el punto alto lo hago acá en las cadenas que hicimos en la vuelta pasada. Y ahí terminamos esta hilera. Miren que terminamos igual con medio motivo, así como empezamos con medio motivo. La siguiente hilera es repetir esta hilera que acabamos de hacer. Vamos a subir con 4 cadenas. 3 representan un punto alto doble y una es el espacio de cadena. Tomo hebra 2 veces y me voy acá, me salto este espacio de cadena y me voy arriba de este punto alto doble y hago un punto alto doble, cadena, tomo hebra, arriba de este punto alto hago un punto alto, cadena, tomo hebra, arriba de este punto medio hago otro punto medio, cadena, arriba de este punto bajo hago otro punto bajo, cadena, arriba de este otro punto bajo, me estoy saltando el espacio de cadena, en este punto bajo hago un punto bajo y así voy por toda esta hilera. Ya estoy ya casi terminando esta hilera, te muestro cómo terminarla. Aquí ya hice el punto bajo, la cadena, tomo hebra arriba de este punto medio, abajo hago un punto medio alto, una cadena, hago aquí arriba de este punto alto, un punto alto, cadena, tomo hebra 2 veces, arriba de este punto alto doble hago un punto alto doble, cadena, tomo hebra 2 veces y aquí me salto una cadena y en la siguiente cadena acá, en la tercera de las cadenas con las que empezamos la hilera anterior, ahí hago mi último punto alto doble. Bueno, y ya con esta secuencia, miren cómo ha quedado. Y así se trabaja esta puntada. Ahora, ¿qué puntada viene? La que hay que hacer puntos altos en cada punto y en cada espacio de cadena. Voy a empezar con 2 cadenas, es mi primer punto alto y aquí en el espacio de cadena hago el segundo punto alto. Aquí arriba de este punto alto doble hago mi tercer punto alto.
En el espacio de cadena hago el cuarto, aquí arriba de este punto medio o de este punto alto, hago un punto alto, en el espacio de cadena hago un punto alto. Ahora aquí arriba de este punto alto, medio o medio alto, arriba hago un punto alto. Aquí en el espacio de cadena hago un punto alto. Arriba de este punto bajo hago un punto alto. Entre las cadenas, no se olvide que esto se esconde un poquito. Aquí hay una cadena entre los dos puntos bajos. Eso aquí hacemos un punto alto. Tomo hebra y aquí hago un punto alto arriba de ese punto bajo. Tomo hebra, aquí hay una cadena antes de llegar al punto medio alto. Ahí hago un punto alto y arriba del punto medio alto hago un punto alto. Y así voy a ir trabajando todo esto. Y luego de hacer toda esta hilera de puntos altos, vamos a hacer la hilera de puntos en relieve por detrás, que yo la estoy haciendo con puntos altos dobles. Aquí inicio con 3 cadenas, que es mi primer punto alto doble. El primero y el último no lo estoy haciendo en relieve. A partir del segundo los hago en relieve por detrás. Y todo esto es la secuencia que tienes que seguir hasta el ancho que le quieras dar en el caso de la espalda. Y en el caso en la parte de aquí del frente hay que hacerle el escote. Eso ahora más adelante te voy a explicar cómo vamos a hacer ese escote. Bueno, ya aquí tenemos las dos secuencias que hay que estar repitiendo. Y en cada cambio de secuencia hay que hacer estas 2 hileras de puntos altos y la de puntos altos en relieve por detrás, que en mi caso son puntos altos dobles. Y ahora es repetir la primera secuencia donde empezamos el motivo completo. Vamos a repetir la hilera número 2 ahora acá, empezando con los puntos bajos. Cualquier duda, pues puedes repetir el video cuantas veces quieras. Aquí una cadena para dar altura al punto y aquí mismo hago un punto bajo, una cadena, me salto el punto y hago un punto bajo y así hago todo lo que es este motivo de la misma forma. Aquí te muestro un poco. Y vamos a trabajar, si vas a hacer la parte de la espalda, vas a trabajar hasta el ancho que le quieres dar a esta prenda. Yo cuánto le trabajé para la espalda. Aquí vamos a contar las hileras de las secuencias. Yo hice 12 secuencias, mira. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 secuencias. Todo es recto para la espalda. Bueno, ahora que voy a hacer la parte del escote, la que va de adelante, para la parte del hombro, yo quiero de grosor hacerle 3 secuencias, 1, 2, más la que voy a hacer ahora. Luego de hacer ese grosor de hombro que tú quieras, que pueden ser las secuencias que tú quieras, tan grueso como quieras que sea el hombro, vamos a empezar a hacer ese escote en la parte de adelante. He realizado ya 3 secuencias de nuestras ondas o del motivo que estamos haciendo y este es el grosor que yo quiero para mi hombro. Y esto mide 10 centímetros, 4 pulgadas. Tú decides qué grosor quieres hacerle. Aquí ya terminé completo los 3 motivos. Terminé en la hilera donde hacemos los puntos en relieve por detrás. Ahora
aquí tengo que señalar dónde quiero la profundidad del escote. Más o menos aquí es donde yo la quiero, donde coloqué este marcador. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a seguir la secuencia. Ahora me toca la secuencia donde empiezo el motivo a la mitad. Voy a seguir tejiendo hasta donde me indique el marcador. Debo terminar también con un motivo como lo empecé por la mitad. Así que voy a ir tejiendo hasta el marcador y voy a hacer 6 motivos, 6 secuencias de 6 motivos, que eso es la medida que quiero yo. Aquí continué con la secuencia que me toca. En mi caso me toca acá empezar con medio motivo. No tienes que empezar para el escote con el mismo motivo que empecé yo. Si a ti te toca la secuencia del motivo entero, la haces entero. Eso es trabajar normalmente como estamos trabajando, pero paramos donde queremos que empiece el escote. Aquí ya paré en la mitad de este motivo y creo que el escote me cambió un poco la medida porque pensé que iba a ser menos escotado, pero no importa. Te voy a mostrar otra vez la medida. Tú le haces la profundidad del escote que quieras. Ahora el escote me quedó 13 centímetros 5 pulgadas. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar las secuencias de aquí a acá, todo el ancho que deseas en el pecho hasta llegar al otro hombro. Yo le voy a hacer 6 secuencias. 6 secuencias es 6 motivos, 6 hileras con estos motivos. Aquí tengo 3, ahora voy a hacer aquí 6. Ya he tejido aquí las hileras que quiero para el escote. He tejido hileras con 6 motivos enteros. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos motivos me miden lo que es solo la parte aquí del pecho del escote, 19 centímetros, 7 pulgadas y media. Ahora aquí lo que te recomiendo o lo que debes hacer es, vas a parar acá donde terminas del motivo. Ahora viene la hilera de puntos altos. Pero ¿qué pasa? Que aquí no tenemos una base o unas cadenas para seguir con los puntos altos, ¿verdad? Tenemos que hacer ahora es añadir puntos aquí antes de empezar con la hilera de puntos altos. Añadir puntos o cadenas acá, el mismo número de cadenas que dejaste aquí libres. Yo las conté, aquí tengo 32 cadenas que dejé para el hombro. Esas 32 las tengo que añadir acá. Para añadirlas es coger hilos de otro ovillo o coger el otro extremo del ovillo. Me hago aquí. Me voy a hacer aquí en el último punto bajo. Tomo hilo, paso por ese punto bajo. Hacemos 2 nudos fuertes. Y aquí voy a hacer, en mi caso son 32 cadenas. En tu caso vas a contar y tienes que hacer exactamente el mismo número de cadenas. Voy a ir haciendo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hasta llegar a los 32. Corto hilo y aquí continúo con mi hilera de puntos altos. He realizado entonces aquí la hilera de puntos altos y ya he llegado acá donde añadimos nuevas cadenas. Es continuar aquí con los puntos altos en las cadenas nuevas que hicimos. Vamos a empezar, voy a ir escondiendo aquí hebra y aquí voy haciendo puntos altos y debo tener la misma cantidad de puntos con las que empezamos. Aquí voy haciendo, miren, en cada cadenita un punto alto. Y así me voy hasta el final.
Y una vez termino aquí mi hilera de los puntos altos, voy a continuar ya con la secuencia. Voy a hacer la misma cantidad de motivos que hice acá en el otro hombro. Voy a continuar, voy a terminar con 3 motivos. Entonces aquí, apenas termines esta hilera, vamos a hacer la hilera de los puntos en relieve por detrás. Y así continuamos trabajando todo hasta llegar a la parte de los hombros. Aquí hago todo ya parejito. Y así trabajamos esta hermosa puntada que parece un poquito difícil, pero en verdad no lo es. Y queda bien, bien bonita. Mira, mira cómo está quedando de hermoso esta puntada. Ya terminé el otro hombro y tengo ya la pieza de la parte delantera lista. Esta pieza la debemos terminar así como empezamos. Aquí empezamos solo con puntos altos. Aquí la vamos a terminar con una sola vuelta de puntos altos. La vuelta que hacemos en punto de relieve por detrás no la hacemos al final ni al comienzo. Y así ha quedado. Para recordar, aquí tengo 3 motivos completos en cada hombro, 3 y 3, 6, y otros 6 motivos en la parte de aquí del escote. En total tengo 12 hileras de motivos completos y entre esos motivos pues ya tenemos acá los puntos en relieve. Ahora hay que hacer la parte de la espalda, toda recta, toda completa. La mía está toda completa y debe tener el mismo número de hileras de motivos completos. También lo empezamos con puntos altos y aquí lo terminamos solo con los puntos altos, no lo terminamos con los puntos en relieve. Bueno, ahora vamos a unir las dos piezas, la de la delante con la espalda, la vamos a unir por la parte del revés. La parte del derecho es donde se ven los puntos en relieve por detrás. Miren aquí esta franja de puntos. El revés es este donde no se ven los puntos en relieve. Vamos a colocar en dirección, que aquí está, miren, aquí está el punto incompleto. En la otra pieza al unir tiene que estar el incompleto para cuando lo unamos se ve aquí completo. Aquí están los dos completos y aquí está uno incompleto y otro incompleto. Y la idea es unirlo haciendo una costura, ya sea con una aguja lanera o con la misma aguja de crochet que estamos usando y hacemos puntos deslizados y que cada punto concuerde con el dibujo. Así voy a hacer el mío. Y acá voy a unir los otros 3. Aquí. Aquí. Voy a unirlo con el gancho con unos puntos deslizados. Aquí ya hice la unión con la costura y mire cómo queda. Una vez ya tengas las dos piezas de la espalda y del frente unidas, vamos a hacer las mangas. Las mangas es la misma puntada de esta. El largo de mi manga es el mismo largo que usé para la blusa, los mismos puntos. Tengo acá 6 motivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los mismos 96 puntos más 5, 101 puntos. Y aquí de ancho le hice una hilera de 10 motivos. Mi blusa tiene 12, esta tiene 10. Esto va a depender ya del tamaño del brazo de cada quien, o si quieres la manga ajustada, apretada, ya es cuestión de gustos. Esta es mi manga, mírenla. Las 10 hileras de ancho me miden 34 centímetros, el largo es lo mismo, 41 centímetros, 16 pulgadas y media. No dije las pulgadas de aquí de ancho, las pulgadas son 13 pulgadas y media. Para unirlas también la vamos a hacer de la misma forma, por el revés de la labor. Aquí tengo
mis dos partes, la delantera, la espalda, y aquí es donde vamos a unir en esta parte la manga. Como yo tengo 10 motivos, la mitad es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. La mitad es esta que vemos aquí de puntos altos. Esto debe ir en toda la mitad, en toda la costura, para que la manga quede nivelada. Y también la voy a unir con puntos deslizados, de esta manera. Que la mitad de tu manga quede en toda la costura de aquí del hombro. Y una vez ya tenemos las 4 piezas unidas, delantera, espalda y las mangas, vamos a ahora hacer la costura de los lados. Miren cómo está quedando de hermoso. Doblamos aquí y tenemos que hacer ahora una costura larga que va desde aquí, de la parte baja de nuestra blusa. Vamos a hacer una costura por toda esta parte de aquí del costado. Llegamos aquí al comienzo de nuestra manga y terminamos acá haciendo la costura debajo de nuestra manga. Así hacemos por los dos lados. ¿Y qué técnica usar? La que tú quieras. Puedes hacer esta costura con una aguja lanera y con un hilo bien largo y hacer la costura por todo este lado. La puedes hacer con puntos deslizados con tu gancho. Los puntos deslizados los puedes hacer al derecho o también al revés. Yo lo voy a hacer al derecho para que se parezca acá al punto en relieve por detrás. Entonces aquí, como tenemos los mismos números de puntos, va a ser fácil hacer esa costura. Me voy por todo esto con punto deslizado. Aquí te muestro lo que he hecho hasta ahora en la costura del costado. Miren cómo queda. Si hago los puntos deslizados por el derecho, me gusta más así que como quedan por el revés. Y parecen unos puntos en relieve por delante que no hicimos aquí ni al comienzo ni al final. Esto parece como si hubiésemos hecho esta hilera. Miren cómo va quedando. Y eso es unir punto con punto. Voy tomando aquí el punto de una pieza, me voy para la otra, tomo el otro punto, solo tomo una hebra de cada punto, no tomo el punto completo para que la costura no sea tosca. Tomo hebra y paso por todos esos puntos. Aquí tomo uno, de este lado tomo otro, tomo hebra y paso por todos esos puntos. Así voy a hacer la costura por todo el costado y por debajo de la manga. Y tomo otro y deslizado. Miren cómo se ve. Aquí te muestro el resultado final después de hacerle las costuras aquí debajo de la manga y del costado. Te comento que yo al final de las mangas y de esta parte de aquí de abajo de nuestra prenda le hice una vuelta de puntos altos. Y aquí en el escote, para encogerlo un poco más, hice 3 vueltas de puntos altos dobles en relieve por detrás, como las que hicimos aquí en nuestra puntada. Aquí la hice en el cuello y te recomiendo, si lo quieres achicar un poco, usa un gancho un poco más pequeño que el que estabas usando en toda la pieza. Mira, ha quedado espectacular, me encanta el rojo, me encanta este modelo como quedó. Ahora para lo que es primavera, verano, queda muy bien. Espero que te haya gustado la clase y nos vemos en el próximo tutorial.